Buenas noches, comunidad, sean bienvenidos a este jueves de misterio, jueves 30 de noviembre. Yo soy Ícaro Santi. En este espacio hablaremos de temas paranormales, tales como fantasmas, apariciones, brujería, fenómeno ovni, maldiciones, teorías conspirativas, criptología y muchas cosas causadas por seres elementales. Comenzamos. Esto es Relatando el Miedo. Duendes es el tema de hoy. Volveremos a tocar este tema como en aquel capítulo número 68. Y hablando un poco de estos seres elementales, podemos saber que existen dos tipos de ellos. Los de tipo silvestre, que aquellos que se encuentran en los bosques, en cuevas, en lugares donde aún la urbanización no ha llegado. Pero también podemos encontrar los tipos domésticos. Estos son completamente opuestos, pues son aquellos que ya encontraron muy acogedor el residir en casas, en edificios donde ya se estableció un asentamiento humano. Si bien hay muchos tipos de duendes, estos dos podría decirse que son los principales, las dos ramas de ellos, porque de ellos derivan un sinnúmero de ramas, ¿no? Y hay tipos, y como en los humanos también hay de todo, pues ya existen en estos seres elementales aquellos que son buenos, también aquellos que son malos, algunos traviesos, hay algunos que te pueden ayudar en alguna cuestión personal, o hay algunos que odian tanto a los humanos que pudieran alejar lo más posible de ellos y causarles daños. El día de hoy hablaremos de aquellos relatos con estos seres, relatos que nos dejan pensando en si aquellos ruidos que llegamos a escuchar o aquellos objetos que se pierden sin razón aparente es por causa de algo natural, los ruidos elementales de la casa, o bien pudieras tener a uno de estos seres residiendo en tu casa. Sin más preámbulos, comencemos con estos relatos. Cuando era pequeño, mi abuela me habló sobre los duendes, no esas criaturas pequeñas y generalmente amistosas que vemos en los cuentos y películas, sino los duendes reales. Ella dice que estas criaturas son las almas de los niños muertos, que fueron bautizados, que no fueron bautizados antes de nacer. Tienen ojos grandes y muy brillantes, que no parecen de este mundo y sus pies están al revés. De esta manera pueden engañar a las personas cuando les hacen creer que caminan hacia cierta dirección y en realidad se están dirigiendo al lado contrario. Otra característica inconfundible de los duendes es que a simple vista tienen rostros angelicales y hermosos, solo que cuando los miras más de cerca revelan su verdadera naturaleza, transformando sus rasgos en los de un demonio. Cuando un niño muere sin haber recibido el bautismo, su alma queda atrapada en un cuerpo diferente. Esto me lo dijo mi abuela. Se convierten en duendes y se dedican a robar a otros niños para llevarlos a lo más profundo del bosque. Nadie sabe qué hacen con ellos, pero usan todo lo que esté a su alcance para lograr secuestrarlos. Juguetes, dulces, canciones. Por eso debes tener mucho cuidado cuando salgas y no alejarte demasiado de la casa. Esas son las palabras que me dijo mi abuela. Aquí es donde comienza la parte escalofriante. Esta pequeña historia comienza cuando yo tenía 6 años. Cuando ocurrió, estaba jugando en el jardín de mi casa. Después de conversar con mi abuela, ella preparaba el almuerzo y de vez en cuando me veía por la ventana. De pronto, alguien llamó mi atención, susurrando mi nombre. Yo alcé la mirada y lo vi. Entre los arbustos vi a un pequeñín que robaba mi interés.
Tenía un rostro pálido y muy dulce, aunque había algo extraño en sus ojos. Eran negros y demasiado grandes. Él me preguntó, ¿quieres venir conmigo? Muy insistente me volvió a decir, ¿quieres venir? Aquel chiquillo sonrió de una manera que me dio escalofríos. Ahí yo pensé que algo no andaba bien, pero yo no sabía qué es lo que era. Y a ciencia cierta, a esa edad, no podía pensar siquiera en ello. Aquel extraño ser volvió a hablarme, me dijo, si me acompañas podemos comer dulces. Tengo juguetes nuevos que te van a gustar. Por alguna razón extraña, aunque yo tenía esa desconfianza, no pude evitar ponerme de pie y comenzar a andar hacia él. Además, la propuesta sonaba tentadora, pero algo en mi intuición no dejaba que siguieran estas alarmas, aquello que me advertía que estaba en peligro. Yo miré hacia abajo y descubrí que este niño estaba usando los zapatos al revés, pues sus pies estaban volteados. En aquel momento un escalofrío me recorrió por la espalda y me quedé paralizado. Cuando levanté los ojos, el duende seguía sonriendo, pero ya no era bello. Su rostro se había convertido en el de una bestia. La piel arrugada y una expresión grotesca y burlona que concentraba más su maldad pura. Grité como nunca antes había gritado. Mi abuela salió de inmediato a verme. El duende ya se había marchado cuando ella llegó. Yo no pude dejar de llorar por toda la tarde. Cuando mis padres llegaron, no creyeron lo que les conté, aquello que había visto en el jardín. Ellos no me creyeron ni nadie. Solo mi abuela lo hizo y pude ver en sus ojos el mismo miedo que sentía yo en aquel momento. Los duendes, como les comentaba, comunidad, en un inicio existen diferentes tipos de ellos. Hay también diferentes formas de verlos y en diferentes culturas pueden ser descritos de muchas formas. Existen relatos en diferentes partes del mundo. En Inglaterra, por ejemplo, que están pues podría llamarse una legión de estos seres llamados los Leprechauns. Vi ahí una película muy popular de este ser. También en Europa, más específicamente en Francia, están los Lutin. En América también es conocido estos seres como duendes, aunque también en México llegan a conocerse en ciertas partes de México como chaneques. Todos ellos son duendes, quizás de diferentes castas, diferentes tipos, diferentes razas. Solo podemos especular al respecto, pero los relatos nos pueden dar una idea de ello. Los relatos pueden decirnos cuántos tipos de duendes hay. Como en este siguiente relato que viene desde el Estado de México. La familia de mi mamá vive en Chimalhuacán. Cuando éramos niños, nuestros padres nos llevaban con frecuencia a visitarla. Allí pasábamos largas temporadas. A mi hermana y a mí nos gustaba mucho ese lugar porque era muy diferente a la ciudad. Las casas estaban separadas entre sí y había muchos árboles. Había muchos campos y muchos pozos. Algunos de mis recuerdos de aquella época están ligados a sucesos extraños e inexplicables. En ocasiones, por ejemplo, alguno de mis primos que había estado jugando afuera entraba llorando a la casa. Cuando le preguntábamos qué le había ocurrido, aseguraba que un duende se había llevado uno de sus juguetes y le había quitado una golosina. Esperanza, mi tía abuela, nos decía que eso les ocurría a mis primos porque no sabían respetar a las criaturas del bosque. Tanto mi hermana como yo dudábamos de la existencia de tales seres y más de una vez expresamos nuestro escepticismo al respecto. Entonces mis primos nos contaban algunos de los encuentros que habían tenido con ello.
Por ejemplo, mi primo Braulio aseguraba que un día estaba jugando en el jardín de la casa, cuando sintió que alguien le lanzaba piedritas en la cabeza. Al principio pensó en que el responsable era alguno de sus hermanos. Sin embargo, no vio a nadie a su alrededor. Las piedritas siguieron cayendo sobre él durante un rato. Entonces recordó las historias de lo que le habían contado sus mayores acerca de los enanitos, los duendes, que vivían por ahí. Sabía que eran criaturas pequeñas a las que les gustaba jugarle bromas a la gente. Braulio dice que se puso de pie y los insultó para que lo dejaran en paz. El remedio pareció surtir efecto, pues ya no lo molestaron. A otro primo llamado Omar tuvieron que sacarlo del pozo en una ocasión, pues tenía mucha sed e intentó tomar agua de ahí. Sin embargo, cometió un error. No siguió la costumbre de rezarles primero a las niñas del agua, como es costumbre o era costumbre en este lugar. Esto provocó que resbalara y cayera adentro. Por fortuna fue rescatado cuando estaba a punto de ahogarse. Mi tío Genaro les había enseñado a mis primos a no sacar ni una sola gota de agua del pozo sin antes rezarle a estas misteriosas niñas del agua. Además de la oración, era necesario agitar suavemente las aguas con una rama o una varita. Recuerdo que durante nuestras visitas a Chimalhuacán, mi hermana y yo acostumbrábamos pasar mucho tiempo al aire libre jugando con mis primos. Permanecíamos casi todo el día afuera disfrutando del sol, el viento y la naturaleza. Solo interrumpíamos el juego a la hora de la comida. También recuerdo que había una regla inviolable. Estaba prohibido seguir jugando afuera después de las 7 de la noche. A aquella hora debíamos regresar a la casa. Ni un minuto más. Cuando le pregunté a mi tía Esperanza el motivo de dicha prohibición, me dijo que porque ya es tarde y las criaturas del bosque a esa hora están cansadas y tienen que dormir. A esta explicación mi hermana y yo podíamos una cara de incredulidad. Dudábamos que existieran aquellas criaturas de las que tanto se hablaba. Son del tamaño de un hombre de mis dedos, aclaraba mi tía en las pláticas cuando teníamos aquellas discusiones en familia sobre estos seres. Ella decía que vivían en el bosque y su trabajo era cuidar el agua, el fuego y la tierra, también aquellas piedras. Así que, para no importunar a dichos seres, nadie salía de casa después de las 7 y tampoco tocaban el agua del pozo ni se encendía fuego a estas horas. En aquellos tiempos todos descansábamos en Chimalhuacán. Y a mi tía Esperanza le gustaba que nos levantáramos muy temprano antes de que saliera el sol. Y mi tía nos sacaba de la cama para que fuéramos a la cocina a tomar una taza de café y nos comiéramos un bolillo. Después nos mandaba afuera para que hiciéramos ejercicio, pues no quería ociosos en la casa. Sin embargo, al salir debíamos ir siempre acompañados de un adulto. Pero eso no era todo. El adulto debía llevar, además, una rama o una varita en la mano para mover la hierba en el camino y así despertar a las criaturas que en ella dormían, antes de que nosotros las importunáramos con nuestras pisadas. Si no hacíamos esto, ellas se enojaban y hacían maldades, incluso podían llevarse a alguno de nosotros para que aprendiéramos la lección, tal y como nos advirtió mi tío. Un día mi tío, en tono amenazador, nos dijo esto. Mi piel se erizaba al escuchar aquellas palabras y de inmediato me agarraba a un overol de mi tío. Aunque en realidad nunca nos llevó ningún duende. Después supe que aquellos duendes no eran tan malos e incluso podían ser nuestros amigos. Así le pasó a mi tío Virgilio cuando era un niño y vivía en Texcoco. A veces los encuentro
con duendes pueden ser inocentes, comunidad, y pueden pasar todo esto que nos cuenta. Esta persona vivía en una zona boscosa en donde quizás tenían muchas criaturas. Creo que este relato tiene bastante tiempo, puesto que habla de Chimalhuacán, y en esta zona pues era una zona de lagos, de bosques, y pudieran estar ahí estos seres elementales desde hace mucho tiempo. Y como les digo, a veces estos encuentros con duendes pueden ser como lo vimos en este último relato, algo inocente, algo que sí tal vez pueden hacer ciertas travesuras, pero hay otras veces que esto puede marcar para siempre la vida de los involucrados. Este relato de Nora, que nos envía esto desde Mexicali. Les contaré una historia muy triste, lo que le pasó a mi hermana. Ella acababa de tener a su bebé. Ella estaba en Mexicali y fue a Nayarit para que conocieran a su hijo. Algunos buenos amigos que la invitaron a pasar algunos días en una casa que tenían en el campo. Antes de irnos, mi mamá le dijo a mi hermana que no fuéramos a la cabaña, que estaba muy pequeño mi sobrino y que aún no estaba bautizado. Lo que pasa con esta cabaña es que muchas veces se han dicho que hay duendes. Esto mi hermana no lo creía para nada. En ese entonces se fueron mi otra hermana menor. También se fue con ella para ayudarles con el niño. Ya estando allá, los primeros días estuvieron a gusto. Siempre se fijaban que el niño se reía mucho y miraba hacia arriba. Decían que el niño, que cuando se ríe solo, es porque está platicando con Dios. Nosotros dudamos mucho de eso, porque aparte de que sabíamos esas historias de los duendes, el niño se reía, pero pareciera seguir algo. Así pasaron aquellos días, muy tranquilos. Pero un día, mi hermana dejó al niño dormido. El niño tenía 7 meses de haber nacido y lo dejó en la cama. Cuando de repente se escucha un ruido como de risas, pero risas extrañas, y corrieron hacia donde estaba el niño, hacia el dormitorio. Miraron al niño caminando, y de mano de él lo llevaba un duende, un ser de su tamaño, de la mano caminando con él. Gritan mis hermanas y el duende lo suelta. En cuanto lo suelta, el niño cae al piso. Cuando lo levantan, estaba como desmayado. En ese momento lo llevaron al médico. Y ya estando allá, le dieron la mala noticia que el niño estaba muerto. Aquel doctor que lo atendió dijo que tenía muerte de cuna. Pero nosotros no creímos aquella historia. Mi hermana, mis 2 hermanas, habían sido testigos de lo que pasó aquella noche, que un duende se había llevado a mi sobrino. Y fue lo que le dijimos al médico, pero él no creyó para nada y les dijo que tenían que ir al psicólogo para que aceptaran que su hijo había muerto por causa de cuna. Esa fue la historia de mi hermana y su hijo. Espero y les guste. Comunidad, los duendes son criaturas extraordinarias, pues son seres que han vivido por siglos, durante muchos siglos. Son seres que son guardianes de la naturaleza, de lo que poco a poco nosotros los humanos hemos consumido. Vemos a los duendes como invasores, cuando en realidad ha sido al revés. El humano ha invadido su hábitat
el humano ha asentado sus edificios en aquellos lugares quizás sagrados para los duendes. Y quizás ha hecho que estos migren a otros lugares o que estén dentro de estas edificaciones y que causen aquellas apariciones, aquellos fantasmas o aquellos movimientos, aquel esconder de cosas que pueden pasar en algunos lugares. Algunas manifestaciones de niños que quizás no sean ellos, sino sean estos seres elementales. Quizás, comunidad, y solo quizás pudiéramos convivir algún día ambos en armonía. Pero no lo sé. Ustedes coméntenme, cuéntenme su opinión en la base del chat, aquellos que están viendo completamente en vivo. Déjenme su comentario, y aquellos que nos escuchan en YouTube, déjenme también su comentario para ver qué les pareció este tema. Con esto hemos llegado al final, comunidad, y quiero aprovechar este momento para comentarles que subimos contenido todos los viernes en punto de las 8 p.m. en el canal de YouTube de nombre Relatando el Miedo. Pueden checar otros videos en este espacio, en este canal, perdón. Y si les gustan estos relatos, les pido que les den like. También dejen su comentario para saber qué les parecieron estas historias, o bien platicarme si ustedes tienen algún relato que quieran compartir con nosotros. También quiero pedirles un favor y que compartan este contenido con alguien amante de terror y misterio, para que así, de esta manera, la comunidad de Relatando el Miedo siga creciendo día con día. También estamos en directo todos los jueves a las 8:30 de la noche en el canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch. Les dejo el enlace en la descripción para que vengan si tienen oportunidad y comenten completamente en vivo, para que hagamos esto un poco más interactivo. Asimismo, en la parte de la descripción les dejo los enlaces a las redes sociales donde nos encuentran en Instagram como Relatando-M, también en TikTok como Relatando el Miedo. Así es que vayan a apoyar estas redes sociales, que solo ustedes pueden hacerlo de esta manera tan genial como lo hacen, lo cual agradezco infinitamente. También quiero aprovechar este espacio y agradecer a quienes nos dejan sus comentarios en el canal de Relatando el Miedo. Quiero agradecer a Lidia Hernández, muchas gracias por tu comentario, aprecio que te hayan gustado los relatos y espero seguir contando con tu apoyo en este contenido, en este canal, y que sigas perteneciendo a esta comunidad de Relatando el Miedo. Gaby Colunga, muchas gracias por tu comentario, estaré checando el audio para verificar cuál es el problema. Agradezco que escuches este programa y hazme un favor, voy a tratar de corregirlo. Entonces tú me comentas si quieres la siguiente ocasión para ver si continúa este problema y pues ver qué es lo que pasa. Muchas gracias, Gaby Colunga. También quiero agradecer a aquellos que nos ven en directo, a aquellos que están aquí en la transmisión completamente en vivo. Muchas gracias a ustedes. Donk7, 01 Ella, 00 Rihanna, Ale Cedra, Drapsnat, Lizzy GH, Mark Zink, ASMR-Miyu, muchas gracias por estar completamente en vivo aquí en el capítulo número 94 de Relatando el Miedo. Gracias por su preferencia y por estar aquí cada jueves. Comunidad, me despido de ustedes. Soy Ícaro Santi. Es tiempo de terminar esta edición número 94 en esta sesión semanal de misterio, en este jueves de terror. Nos vemos la próxima semana en otra edición de este programa, su programa. Es tiempo de regresar a la monotonía del día a día. Espero que estos relatos no les quiten el sueño y que puedan dormir bien. Me despido, comunidad, no sin antes recordarles que esas risas en la oscuridad, esos pasos que se acercan, puede ser Ícaro Santi,